Rambam. Leyes de la venta, capítulo 16. El que vende semillas de huerta, que las semillas mismas no sean comestibles, a su prójimo y no crecen, es responsable y debe devolverle el dinero que le cobra, porque la presunción es que son para sembrar. Esto es si no crecieron por ellas mismas. Pero si la tierra fue golpeada con granizo o algo similar, no es responsable, ya que quizás no crecieron por el granizo. Lo mismo se aplica en casos similares. Si le vende semillas comestibles como trigo y cebada, y la siembra y no crecen, no es responsable, incluso si son semillas de lino, que la mayoría de las personas las compra para sembrar. Siendo que se comen, no es responsable para la siembra, y si le avisó que las compra para la siembra, es responsable. La misma norma aplica a las cosas que se venden para medicina y teñido. Lo mismo se aplica en casos similares. De acá aprendes de que cuando uno le compra una mercancía a su prójimo avisándole que lo llevará a tal ciudad para vender allí y después de llevarlo allí le encuentra un defecto, no puede decirle tráeme hasta acá mi mercancía. Más bien debe devolverle el dinero y el vendedor es el que tiene que ocupar de transportar su mercancía o venderla allí, incluso si después de avisarle se pierde o es robada, está en el dominio del vendedor. Pero si no le avisó que la llevará a otra ciudad y la lleva y le encuentra un defecto, está en el dominio del comprador hasta que le devuelva la mercancía con su defecto al vendedor. El que compra una mercancía y se encuentra defectuosa y después se pierde o es robada, está en el dominio del comprador hasta que se la devuelva al vendedor. Y si se abusana y se arruina por el tiempo, está en el dominio del vendedor. Y si debía avisarle al vendedor y no le avisó, está en el dominio del comprador. Si uno le vende un toro a su prójimo y resulta corneador, puede decirle, te lo vendí para Yejitá. ¿En qué caso se aplica esto? Cuando el comprador compraba en general para Yejitá y para arar. Pero si es sabido que compra solo para arar, se trata de una transacción errónea y queda nula. Lo mismo se aplica en casos similares. Cuando uno le vende un animal a un matarife y la degüella y resulta terefá, si es sabido con certeza que la treifa cuando se compró, le devuelve el animal degollado y el vendedor le devuelve el dinero. De acá aprendes que en caso de la mercancía del vendedor era defectuosa, el comprador le hizo otro defecto antes que sepa el primer defecto. Si hizo algo que se suele hacer, por ejemplo, que degolló a la treif está exento. Pero si se aparta de lo ordinario y le infringe otro defecto antes que sepa el defecto original, devuelve la mercancía al dueño y paga el valor del defecto que causó. Si compró una tela para hacer una túnica y luego al rasgarlo nota el defecto, debe devolverle los trozos. Si lo cose y después nota el defecto, si la mejoró, le cobra al vendedor la mejoría de la costura. Lo mismo se aplica en casos similares. El que le vende un terreno a su prójimo y come sus frutos y después de un tiempo se le aparece un defecto, si quiere devolver el terreno al dueño, debe devolverle todos los frutos que comió. Si se trata de un patio y vive en él, tiene que pagarle el alquiler. El que vende algo que tiene un defecto no visible y se pierde la mercancía a causa de este defecto, debe devolver el dinero. ¿Cómo es ello? El que le vende a su prójimo un toro que no tiene molares y el comprador lo deja junto con su ganado vacuno y le dejaba la comida ante todos y comían y no sabía que éste no comía hasta que murió de hambre, le puede devolver la nevela y el otro le devuelve el dinero. Lo mismo se aplica en casos similares. Si el vendedor es safsar, o sea que le compra a uno y le vende a otro y no se queda con la mercancía con él y no sabía de ese defecto, el safsar debe prestar un juramento geset de que en efecto no sabía nada sobre el defecto y queda exento, porque el comprador debía revisar al toro por sí mismo
y devolverlo antes de que se muera. Y entonces el Sapsar se lo hubiese devuelto al primer vendedor. Siendo que no lo hizo, él se causó una pérdida a sí mismo. Lo mismo se aplica en casos similares. El caso de que uno degüella a un animal primogénito y lo vende, y luego el comprador se entera de que el vendedor no se lo mostró a un experto, lo que comió, hecho está, y debe devolverle el dinero. Lo que queda de la carne en manos de los compradores debe enterrarse y debe devolver el dinero. Y les debo devolver el dinero. Asimismo, el que degüella una vaca y la vende y se entera que es treif, el que comió y se le debe devolver el dinero. Y el que no comió devuelve la carne al matarife y éste le devuelve el dinero. Si el comprador vende esta carne del treif a no judíos, o si se la da de comer a los perros, debe calcular con el matarife el valor de la treif y le debe devolver la diferencia. Lo mismo se aplica en casos similares. El que le vende carne a su prójimo y resulta ser carne de un animal primogénito, o frutos y resultan ser de teibel, o vino y resulta ser nesej, lo que comieron y debe devolverles el dinero. Asimismo, todo el que vende algo que está prohibido comer por la Torá es regido por la misma norma, tanto si la prohibición implica karet como si solo es una prohibición, por la que es pasible de la pena de azotes. Pero el que vende algo cuya prohibición de comer es de índole rabínica, si los frutos están disponibles, devuelve los frutos y recibe su dinero. Y si los comió y el vendedor no les devuelve nada. Todas las prohibiciones de derivar beneficios, ya sean de la Torá como de los sabios, devuelve el dinero y no aplica la norma de venta en absoluto.